En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buenos días, comenzamos una nueva emisión del Noticiero de Televen. Muchas gracias por estar con nosotros a diario y acompañarnos en este recorrido que presentamos todos los días a través de nuestra pantalla. Importante en este caso la agenda del martes 29 de marzo, con varias notas nacionales y desde luego el gran tema internacional que siempre abordamos y al cual le hacemos seguimiento sostenido, ¿no? Como es el tema de Ucrania. Bueno, vamos a comenzar con lo nacional, ¿no? Tiene que ver con lo que ayer les comentábamos. A ver, en este caso, el tema de las clases presenciales. ¿Qué ocurre? Bueno, hay dos versiones. La versión oficial dice, de acuerdo a lo que ha expresado el Ministerio de Educación o sus voceros, que las clases presenciales, pues, sencillamente se vieron por todas partes. En todo el país se le dio inicio. Sin embargo, esta opinión oficial contrasta con la opinión de los gremios, que insistían ayer mismo que bienvenidas las clases presenciales, pero que no hay condiciones, hay planta física deteriorada, hay una decepción sobre el reajuste salarial anunciado y encima no todos los planteles tienen el sistema o la normativa de bioseguridad. En este caso no tienen estrictamente lo establecido por las autoridades sanitarias para la reincorporación de estudiantes y docentes. Entonces, por ello digo, son dos versiones que en este caso se recogieron en diferentes trabajos que aparecen en medios de comunicación social, entre ellos el nuestro, porque no tenemos la certeza. En algunos colegios sí, no hubo mayores contratiempos y dificultades con la reincorporación de los estudiantes y los docentes a las clases presenciales, pero en otros, sobre todo en el interior de la República, se presentaron una serie de quejas que establecen que no todo marchó como lo dice el Ministerio de Educación. Ya veremos. Esto suele ocurrir, es un tema de ir en forma paulatina y además corrigiendo todos los defectos y todas las dificultades que de por medio existen. Eso es un tema que está destacando de manera significativa porque además es muy sensible en la agenda de hoy. Pero hay otro, por ejemplo, el tema de la aplicación a partir de ayer mismo de la reforma del impuesto a las transacciones financieras. Hay un lío con esto, que se ha explicado suficientemente de acuerdo a lo que ha sido el criterio oficial con la publicación en Gaceta, pero el enredo que se está generando es mayúsculo. E incluso algunas cadenas, en este caso de comida rápida, o una cadena más concretamente de comida rápida, decidió suspender el tema de divisas, es decir, no recibiría pago hasta que no se aclaren las dudas divisas para cancelar el servicio que ofrece. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, un poco recapitulando las cosas, se ha dicho en forma bastante definida, por lo menos así se recoge en términos generales también en el documento de la Gaceta Oficial, que aquellas transacciones que se realicen con dólares en efectivo, como también si se pagan a través de este mecanismo de las criptomonedas, que es muy poca gente quien utiliza este sistema en realidad. Pero vamos a lo más concreto, que es lo cotidiano, ese pago en efectivo. Eso sí lleva una carga tributaria, es decir, un impuesto del 3%. Aquellas personas que van a pagar con tarjetas de crédito o débito en cuenta en divisas nacional tampoco pagan el 3%. Aquellas personas que cancelan con tarjetas de débito o crédito, o por CELE o por Pay, el famoso Pay, algo así, otros mecanismos, tampoco lo pagan. Es decir, si usted tiene una cuenta internacional y tiene una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, es un comercio venezolano, usted no le tiene por qué cobrar el 3%, no debe cobrarse. Igual que si tiene una cuenta en divisas acá en el país y va con su tarjeta de crédito o débito, tampoco se lo tienen por qué cobrar.
solamente en efectivo. Esto tampoco al Estado venezolano le va a llenar las arcas, ni mucho menos, pero es un mecanismo, como sostenidamente ha dicho el gobierno, que necesitan para que la gente pueda utilizar más la moneda nacional, el bolívar, y eso es un tanto a veces complicado porque también hay deficiencias y dificultades para obtener el cambio en bolívares. El pago electrónico, sí, perfecto, pero hay ciertos pagos que tienen que hacerse en efectivo. Entonces la invitación que hizo el gobierno en su momento y los voceros de la Asamblea Nacional que aprobaron esta reforma de ley es que la gente que tenga dólares en efectivo vaya a la banca y los cambie por bolívares o los deposite en su respectiva cuenta en bolívares y poder utilizar. En fin, qué lío, ¿no? Bueno, se está allí presente y sobre esto también haremos un abordaje en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Otros temas importantes que van también pues jerarquizándose en la agenda. Tenemos, por ejemplo, una decisión que se conoció ayer. Un tribunal le prohíbe salir del país a la ex juez Afiuni. Ella había solicitado, está el documento publicado en redes sociales, que se le permitiera salir para un tratamiento médico porque tiene un carcinoma, lamentablemente. Al parecer, hubo ciertas dudas sobre esta solicitud y al final de cuentas el tribunal le prohibió. ¿Que tendrá que tratarse aquí la juez entonces? Pues no le queda más alternativa. Ella tenía una recomendación médica en este sentido, pero al parecer no puede salir del país. Esto generó un revuelo a través de las redes sociales en el día de ayer y por supuesto protesta generalizada de algunos factores del mundo jurídico. Bueno, hay otras informaciones también. Ayer, por ejemplo, también en el país se produjo una protesta de profesores, docentes en general, de universidades, particularmente de la Universidad Central de Venezuela, en desacuerdo, una sonora protesta por este reajuste que anunció el gobierno para los docentes del sector universitario. Entonces se concentraron, protestaron, están en desacuerdo, piensan que a pesar que al margen de todo, de que se haya hecho un aumento de carácter salarial, a las que no llenan las expectativas, les quita de alguna forma algunos beneficios que tenían en los convenios colectivos anteriores. Eso también destaca. Ahora vamos con lo de Ucrania, tema fundamental, importantísimo dentro de nuestra agenda. Finalmente, ayer no se dio la primera reunión presencial, sino que va a ser hoy en Turquía, al parecer en Estambul, donde se reunirán delegados de Ucrania, delegados de Rusia, ¿verdad?, para conversar si finalmente se puede llegar a un acuerdo sobre las condiciones que se colocan en la mesa de discusión. Eso es evidente. Rusia ejerce sus presiones, Ucrania defiende lo suyo y defiende sus espacios. ¿Qué va a ocurrir, por ejemplo, con la región del Donbass? Que dos de sus ciudades se declararon o se autoproclamaron repúblicas. Eso es un tema que a Ucrania pues le lastima mucho. Esa zona pues está en manos de los prorrusos y además el ejército ruso tiene presencia allí también. ¿Qué va a pasar con el resto de las ciudades? En Kiev, la capital de Ucrania, se piensa que se está preparando una gran ofensiva de los rusos, a pesar de que se esté en conversaciones y se diga que se va por un camino en búsqueda del alto al fuego y probablemente el retiro de las tropas, pero todo sigue siendo muy confuso. Por lo demás, bueno, siguen surgiendo comentarios sobre lo que dijo el fin de semana Biden. Ayer el presidente de los Estados Unidos dijo que no se arrepentía de lo que había dicho en cuanto a que cómo tener una persona como Putin en el poder en Rusia. Esto pues tensa aún más las relaciones entre los Estados Unidos y la Federación Rusa, que de lo suyo ya están bastante deterioradas. Y por lo demás, bueno, siguen las cuestiones de otra parte, en este caso del presidente francés, para tratar de bajar un tanto la presión y ver si se logra, a través de esas conversaciones de Ucrania y Rusia, un acuerdo para el alto al fuego, también para el establecimiento de los corredores humanitarios que no terminan de arrancar definitivamente en este caso. Estaremos pendientes de lo que pueda pasar, de lo que pueda surgir de estas conversaciones. El presidente Zelensky de Ucrania sigue solicitando más ayuda. Los organismos internacionales están atendiendo a los refugiados, que ya llegan casi a los 4 millones. Deben estar llegando, de acuerdo a la información de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, ACNUR.
En fin, sigue siendo muy complicada la situación en Ucrania y bueno, tendremos la reseña de lo que nos vaya llegando, ¿no? También es evidente. Bueno, complementamos con otras notas internacionales. Por ejemplo, lamentable, una nueva víctima del atentado terrorista que se atribuyen las disidencias de las FARC, ocurrido el fin de semana en Bogotá, el ataque a una estación policial. Ya había un niño muerto de 12 años, hay una niña que falleció, que estaba en situación agónica de 5 años, y hay 17 personas heridas por este ataque brutal. Hay un revuelo en la sociedad colombiana y una profunda indignación por este hecho. Otras informaciones también importantes que se destacan en el espacio internacional. Comenzó la discusión sobre la vacancia del presidente del Perú, Pedro Castillo. Él intervino ayer en el Congreso, todavía no hay decisiones en ese sentido. Por cierto, la Fiscalía ordenó la detención de un secretario de gobierno, ex secretario de gobierno de Pedro Castillo, y también de 2 sobrinos de Pedro Castillo por hechos irregulares. También de Perú se conoce que definitivamente sale de la cárcel Alberto Fujimori, expresidente peruano. Ayer la Corte Constitucional ratificó y ordenó publicar la sentencia que restituye pues la libertad a Alberto Fujimori. También hay otras notas internacionales que iremos complementando, por supuesto, en el desarrollo de esta primera emisión. Si nos vamos a los deportes, bueno, en los deportes hay informaciones importantes. Está de por medio hoy martes lo que va a ser la eliminación y se van a saber otros equipos. Hay un juego importantísimo entre Portugal y Macedonia del Norte. Quien gane, pues va al Mundial. También un juego Polonia-Suecia y un juego Grecia-Chipre. Bueno, de ahí se van a definir pues otros candidatos. También hoy hay un juego, pues es interesante, pero Argentina-Venezuela. Argentina-Colombia, corrijo. La Argentina-Venezuela ya ocurrió. Argentina-Colombia va a ser en Cachamay, en Puerto Ordaz. Bueno, Venezuela está eliminada ya hace tiempo, ¿no? Del Mundial. Colombia se le está jugando y muy difícil para ir al repechaje. Así que bueno, en fútbol habrá mucha información también en el día de hoy. Y si vamos a arte y espectáculos, bueno, sigue la reverberancia, siguen las repercusiones de la famosa bofetada de Will Smith a Chris Rock. Bueno, ¿en qué ha quedado todo esto? El agredido no va a denunciar ante la policía de Los Ángeles la situación. Lo que parecía un juego definitivamente no lo es. Will Smith, bueno, ya saben, pidió las disculpas, en fin, en el mismo evento, en el mismo momento en que recibía el Oscar el día domingo. Sin embargo, flota en el ambiente qué puede hacer la academia. La academia dio a conocer un escueto comunicado, ¿no? Hablando de que no aceptaba la violencia y invitó pues sencillamente a que se compartiera y se disfrutara lo que fue el evento como tal. Pero está allí en el ambiente, repito, si se le puede decir, se le puede quitar o no se le puede quitar el Oscar a Will Smith. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en este sentido. Todo esto tiene pues un agregado, ¿no? En esta circunstancia con los titulares que hemos preparado para todos ustedes en esta primera emisión de Noticiero de Televen, que vamos con apoyo gráfico a presentarles de inmediato. Bueno, el primer tema tiene que ver con algo que les comentaba, la reforma de la ley de las transacciones financieras. Personas naturales y jurídicas que cancelen en divisas o criptomonedas diferentes al petro deberán pagar un porcentaje del 3% siempre y cuando el comercio sea calificado como un sujeto pasivo especial. Esa terminología es lo que enreda un tanto las cosas, ¿no? Deben definirse mucho mejor. Seguimos. Ratificándose que a partir del sábado 2 de abril las diferentes estaciones de servicio solo aceptarán el sistema biopago para cancelar los litros de gasolina subsidiados que otorga la plataforma Patria. Vamos también con un reportaje especial. Conoceremos la problemática de Guarenas, una de las ciudades dormitorios cercanas al área metropolitana. Más del tema internacional, tenemos para ustedes en México un enfrentamiento entre bandas narcotraficantes de un saldo de 20 muertos en el estado de Michoacán. Un horror la violencia en México. En el espacio de la entrevista, amigos, estaremos conversando con el presidente Saúl López, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos. El tema agrícola, evidentemente, está de por medio.
Bueno, y en arte de espectáculo, aparte de lo del Oscar, tenemos que Ninosca Vázquez salió en el nuevo videoclip de Daddy Yankee. Bueno, amigos, son noticias importantes que tendrán ustedes con sus detalles en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter, pues usando la etiqueta numeral primera emisión. Presentemos los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, siempre el recorrido por las corresponsalías, la prensa internacional, lo que sumamos y llega a nuestra mesa de trabajo, la información del tiempo y lo que siempre ustedes a diario nos envían a través de las redes sociales. Así que Gaudí y Ricardo quedan con ustedes. Buenos días, ¿cómo están? Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros en la mañana de este martes 29 de marzo de 2022. Ya Carlos ha hecho un recorrido por las noticias más destacadas de este día. En el ámbito internacional seguimos muy atentos a la situación Rusia-Ucrania, sin perder de vista la situación del COVID-19. En China, en Shanghái, ya han decretado otra vez un confinamiento por un rebrote de COVID-19. Señor Salmerón, ¿cómo amanece usted? Saludos, Gaudí, saludos a nuestros amigos televidentes, pues acá estamos preparados, listos para llevar adelante esta parte de la primera emisión del Noticiero Televen y la vamos a iniciar, amigos, con revisión de titulares de la prensa nacional. De inmediato. Bueno, y lo hacemos, iniciamos revisando la portada digital del diario 2001. Ellos titulan: desmantelan a los viejos por hurto en el transporte público. ¿A qué se refieren? Lo dice la nota. Funcionarios del CICPC con eje en Maracay, Estado Aragua, desmantelan a la banda Los Viejos, quienes se dedicaban a hurto y robo en las unidades de transporte público. En total, 3 sujetos fueron capturados en el sector Barrancón, calle San Juan del municipio Sucre, en el estado Aragua, esto por dedicarse al hurto en las camionetas de pasajeros que recorren la ruta en todo el distrito. José Arturo Jiménez, de 66 años, José Ramón Morillo Martínez, de 44, y Juan José Vázquez, de 53, ya se encuentran privados de libertad luego de arduas pesquisas, investigación de campo y experticias documentales. También destaca el diario 2001 en su portada digital: SAIME evalúa reanudar horario habitual en todas sus oficinas. El SAIME, el director del SAIME, Gustavo Vizcaíno, señaló que evalúa junto al resto del equipo una fecha para que todas las oficinas vuelvan a su horario habitual. La información la dio a conocer a través de la cuenta del organismo en Twitter. Allí se publicó una entrevista radial de Vizcaíno, donde recordó que esta semana se atenderá por terminal de cédula. También anunció que se planifica reactivar el plan SAIME va a la escuela para la cedulación de los niños y niñas. Este programa de cedulación para los infantes había quedado suspendido a raíz de la crisis sanitaria por el COVID-19. Amigos, vamos a revisar notas que están en el portal del diario El Universal. Una de ellas nos informa sobre actividad parlamentaria prevista para el día de hoy. Según el periódico, todo está preparado para que la Asamblea Nacional designe 42 magistrados al sistema de justicia hoy martes. El diputado José Gregorio Correa, vicepresidente del Comité de Postulaciones, confirmó que en la sesión de este martes serán designados los 20 magistrados principales del Tribunal Supremo de Justicia, 20 suplentes, el inspector de tribunales y el director de la Escuela Nacional de la Magistratura. El Parlamento Nacional había decidido el pasado jueves en forma unánime a aplicar una espera por horas para realizar la selección definitiva de los candidatos a los altos cargos del Tribunal Supremo de Justicia. En ese momento, el presidente del Comité de Postulaciones, diputado Giuseppe Alessandrello, planteó el diferimiento para profundizar y evaluar aún más el expediente de estas 267 postulaciones y lograr así un consenso. Otro tema, ahora vinculado con lo que es la comunidad y en este caso con la ciudad de Caracas. Hay un plan de embellecimiento para Parque Central. Según el diario El Universal, buscará recuperar el complejo urbanístico. Las declaraciones corresponden al presidente de Corpo Capital, Richard Betancourt. Él manifestó que desde hace un año se viene trabajando con un plan de recuperación de todos los espacios del complejo urbanístico Parque Central, espacios comerciales, áreas comunes, estacionamiento y sobre todo las residencias. Para nosotros, esto está entre comillas, es un
Punto muy importante, devolverle a los más de 10.000 habitantes ese nivel de servicios y además iluminación. La gestión empezó en conjunto con la sociedad civil, consejos comunales y las juntas de condominio. Compartimos ahora con ustedes la portada del diario Últimas Noticias. Atención, vacuna rusa Sputnik V muestra eficacia para personas con VIH. Es el principal titular de este diario. Dice que esta vacuna se convirtió en el primer inmunizante contra la COVID-19 en el mundo con eficacia comprobada para las personas con VIH. A partir de la investigación con datos de más de 24.000 pacientes VIH positivo bajo terapia antirretroviral, el artículo reflejó que la eficacia del fármaco ruso contra la infección es de 79%. Los resultados científicos presentados en el texto Protección de Sputnik V contra COVID-19 en personas que viven con VIH bajo terapia antirretroviral son los primeros sobre la eficacia preventiva de una vacuna anti-COVID-19 para proteger contra la infección en personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana. Según los autores del estudio, la inmunización implicó una reducción de 3.3 veces el número de infecciones por COVID-19 en comparación con los no vacunados. Otro titular que destaca este diario tiene que ver con la fuente Sucesos. Abatido el Quique y el Tairo en Miranda, dice 2 sujetos, integrantes del grupo delictivo La Pastora, quedaron abatidos al enfrentarse a efectivos del Destacamento de Comandos Rurales 44-2 de la Guardia Nacional Bolivariana desplegados en el estado Miranda según fuentes militares. Los sujetos se enfrentaron a los militares en la población de Aragüita, municipio de Acevedo, Caucagua, Miranda. Allí resultaron abatidos Jesús Santiago Bravo Ramos, el Kiki, y otro hombre por identificar apodado el Tairo. Al concluir la refriega, los militares se recogieron un fusil FN-30 y un revólver calibre 38, los cuales eran utilizados por el mencionado grupo criminal para cometer actos delictivos en la zona. Portada del diario Meridiano, información deportiva, último chance. Están hablando de fútbol y reseñan que Colombia exprime sus opciones en el duelo de hoy ante la selección vinotinto de Venezuela. Perú y Chile, los otros equipos con opción a pelear los 2 puestos restantes para Qatar 2022 y también el cupo al repechaje. Más abajo leemos Gleyber explosivo, el caraqueño despacha su segundo jonrón con los Yankees en el sprint training. Su víctima fue también el criollo Eduardo Rodríguez de Detroit. Bueno, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Amigos, en la próxima parte vamos a revisar a la prensa regional y vamos a hacer un contacto con nuestros corresponsales, a ver qué nos traen ellos desde el propio sitio de sus entidades. Ya venimos. Bueno amigos, hacemos inicio de la revisión de los diarios que circulan en el interior del país y vamos a comenzar con la portada del diario El Periodiquito del Estado Aragua. Dudas por vigencia de ley de impuestos es el titular principal. Algunos comerciantes decidieron frenar los pagos en efectivo con divisas hasta aclarar la normativa. Transportistas insisten en nuevas tarifas del pasaje en todas las rutas. Siguen conversaciones con las autoridades. También en esta portada reseñamos lo siguiente: prevén regularización en venta de gasolina subsidiada, defienden nuevo método de pago efectivo. En lo que tiene que ver con el inicio de las clases, por acá lo reseñan de la siguiente manera: escuelas avanzan en la normalidad de presenciales y lo acompañan con una gráfica. En el cintillo superior leemos información de arte y espectáculos. No presentará cargos. Chris Rock no denunciará al ganador del premio Oscar, Will Smith. Por cierto que no ha habido un pronunciamiento de Chris Rock con relación a ofrecer disculpas a la esposa de Will Smith por su comentario, nada de eso. Lo único que trascendió fue esta información de la policía de Los Ángeles que no va a presentar cargos, pero no ha ofrecido disculpas. Ya veremos qué pasa en las próximas horas. Vamos ahora a revisar la portada del diario La Prensa que circula en el estado Lara. Pago del impuesto a las grandes transacciones financieras desata confusión e incertidumbre, es el titular. El sumario
El desconocimiento que existe en el sector privado en torno a la reforma de la Ley de Grandes Transacciones Financieras que entró en vigencia ayer ha obligado a empresarios y comerciantes a evitar de forma temporal el pago de sus servicios en moneda extranjera, sobre cuyo monto deben incluir un impuesto adicional de 3%. Más abajo, con fotografía, arranque a medias, el reinicio de las actividades académicas en Iribarren estuvo flojo, pues directivos y docentes trabajan en la planificación y organización en aras de poder atender a toda la matrícula con las trabas que presentan los planteles, como infraestructura dañada, sin pupitres ni servicios básicos. También reseña esta portada del diario La Prensa que circula en Lara. Motorizado muere luego de que un árbol le cayó encima. En la parte superior, apagones ponen en peligro la efectividad de vacunas e insulina en los ambulatorios. Y en el tema deportes, a dejarlos sin mundial. Venezuela quiere ser el verdugo de Colombia en el partido de hoy en Cachamay. Amigos, revisamos ahora la portada del diario La Calle del estado Carabobo. Tienen también como título principal lo relacionado con este nuevo impuesto, el impuesto a las grandes transacciones financieras. Señalan que ya entró en vigencia, pero que hace rebotar el dólar en comercios. ¿Por qué? Porque muchos comercios emitieron comunicados señalando que no van a aceptar pagos en divisas mientras se adecúan a este nuevo sistema. Otras compañías alertaron que el impuesto será cargado a clientes en sus facturas al momento de comprar. Rechazan eliminación del pago en efectivo para comprar gasolina. En un tema local, informan que Alcaldía dio licencias de actividades económicas en Santa Rosa. Tema internacional, Ucrania recuperó zona clave que estaba en manos del ejército ruso. Y en el cintillo superior nuevamente Will Smith presente. Y informan lo siguiente: los premios Oscar realizarán una investigación sobre la cachetada de Will Smith a comediante. Bueno, y ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país, en directo con las regiones. Amigos, este recorrido lo vamos a iniciar en el estado Lara. Allí está nuestro compañero Ramón Vélez. Le damos los buenos días. Hola, buenos días. Nosotros amanecemos en el estado Lara informándoles que habitantes de la comunidad Ruesga Norte, en el norte de la ciudad de Barquisimeto, denuncian que en la zona han aumentado los robos producto de los cortes eléctricos en horas nocturnas, razón por la que los afectados hacen un llamado a autoridades de los cuerpos de seguridad para que tomen en cuenta esta denuncia y se aumente el patrullaje por este lugar. Hola, buenos días. En el Táchira amanecemos con la información de protestas de diferentes comunidades. Dicen que a diario están recibiendo cortes de más de 15 horas. Esto se une a que tampoco tienen el servicio de gas doméstico, lo que complica aún más el realizar los alimentos para su familia. Buenos días, en el estado Sucre amanecemos informando del malestar de 1000 familias de las comunidades del Cumanagoto en la parroquia Ayacucho de Cumaná, quienes exigen se resuelva la situación de los colectores caídos y el desbordamiento de aguas servidas dentro y fuera de sus viviendas, además de la contaminación que se exhibe en el canal que atraviesa este importante urbanismo. Exigen a las autoridades locales se resuelva la grave situación que presenta la subestación de bombeo El Guapo, ya que es insuficiente ante el crecimiento poblacional de esta urbanización. Los vecinos además señalaron que son años viviendo en un estado de abandono ante la acumulación de basura y las fallas en los servicios públicos. Sí, muy buenos días. Amanecemos en el estado Carabobo con la concentración convocada para el día de mañana por al menos 10 organizaciones gremiales de la entidad. Son reiteradas las protestas llevadas a cabo en la capital carabobeña y este miércoles nuevamente será por el rechazo a los actuales sueldos y salarios que perciben los trabajadores del sector salud, educación, entre otros, así como el respeto a las diferentes convenciones colectivas. Se espera que esta actividad se realice en la avenida Bolívar de Valencia. Hola, buenos días. Amanecemos en el estado Bolívar, específicamente en las instalaciones del CTE Cachamay, donde miles de fanáticos ya se encuentran adquiriendo las entradas para este encuentro entre Colombia y Venezuela.
Cabe destacar que la fanaticada debe traer su carnet de vacunación y, si no es el caso, hacerse la prueba PCR acá en las instalaciones. Se esperan recibir visitantes de todas partes de Venezuela. Y con este recorrido de nuestros corresponsales hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. ¿Qué hora es, señor Salmerón? Son las 6:36 minutos de la mañana, señora Peroso. En la próxima parte venimos con la prensa internacional, el reporte del tiempo, y también vamos a revisar los mensajes que ustedes envían a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Ya venimos. Revisión de la prensa internacional. Iniciamos este recorrido en España con la portada del diario El País. Ellos destacan como principal titular el siguiente: la subvención al combustible será para toda la población. Pedro Sánchez anuncia un paquete de ayudas por 6.000 millones de euros. La bonificación de 20 céntimos por litro será efectiva desde el viernes y el alza de alquileres de vivienda estará limitada a un 2% durante 3 meses. También, guerra en Europa, día 34. Biden sube impuestos a los ricos para financiar el gasto militar. Bueno, vamos a revisar la portada del diario La Nación. Este periódico circula en Argentina, tema económico como el principal. Cristina Kirchner impulsa un polémico blanqueo para pagarle al fondo. Grabaría con 20% los bienes en el extranjero no declarados. Hay críticas de especialistas. También en la portada se reseña crisis energética. Advierten que falta gasoil. Veamos ahora qué trae el diario El Observador de Uruguay. Ellos titulan: tras victoria del no gobierno resalta fortaleza de la coalición, un tema político bien local. Dice el expresidente colorado Julio Sanguinetti, dijo que la unidad de los partidos del oficialismo fue un elemento sustantivo sin el que no hubiese sido posible ganar el referéndum. Cabildo Abierto y el Partido Independiente también destacaron la defensa unitaria de la ley de urgencia. Dicen el tema deportes con fotografía, una decisión incómoda. El técnico Diego Alonso tiene por delante una ardua tarea. Llevaría a Qatar a Godín, Suárez, Cavini, Museira y Cáceres. Vamos a revisar ahora la portada del diario El Comercio. Circula en Perú, titular principal: implican a Pedro Castillo en red que adjudicaba obras. Por acá se señala que Samir Villaverde era el operador del presidente para asignar contratos en el ministerio de forma irregular. Esto según la declaración del fiscal C. Canarro. Villaverde se habría encargado de contactar y favorecer a empresarios en proyectos. Fue capturado el día de ayer en un operativo. También se señala que sobrinos y exsecretario del presidente están prófugos. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Se esperan precipitaciones en Zulia, Andes, Llanos Occidentales, Centro Norte Costero, Guárico, Nororiente, Amazonas y Bolívar. San Cristóbal estará parcialmente nublado con precipitaciones, temperatura mínima 18 grados centígrados y máxima 32. Barcelona parcialmente nublado, temperatura mínima 25 y máxima 34. Coro tendrá abundantes precipitaciones, temperatura mínima 25 grados centígrados y máxima 35. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de redes sociales. Así es, amigos, vamos a comenzar con una denuncia que hace el señor Johnny González. Bueno, reiterarla, porque en muchas ocasiones nos ha escrito señalando lo mismo. Él informa acá que el sector Paraíso, Parroquia Chiquinquirá, Maracaibo, presenta bajones de luz, hay racionamiento eléctrico de hasta 6 horas diarias, están sin agua desde hace 21 días en la calle 79, Plaza Reina Guillermina. Por acá Nelly Castillo nos dice también que es un desastre la situación en Huaycaipuro, en Los Teques. Falta de agua, 1 mes o más sin servicio. Además se suman problemas con la energía eléctrica. Nos saluda Cristian González desde Santa Lucía, en los Valles del Tuy. La imagen que ven allí también llega en este caso desde Cuba. Nos envía este compendio de arepas el señor Antonio Díaz y aprovecha también para hacer una denuncia.
denuncia. Dice que en la Antártida, Katia Lamar, 8 años sin agua, ni Cantebet, ni internet, ni aseo urbano. Por acá también nos escribe José René, nos dice: buenos días, Venezuela, cosechando nuestro frijol chino, valió la pena el esfuerzo desde Araure, estado portuguesa. Nos envían saludos desde Asturias, en España, Gina Patricia, seguramente nos sintonizan a través de nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen. También envían feliz cumpleaños a la señora Doris Lira de parte de su hija. Pues aprovechamos también el momento para enviarle un abrazo a la señora Doris y que pase un muy bonito día. Y finalizamos con eso que tienen ustedes allí. Eso es como una hamburguesa de cachapa, no sé, eso no tiene descripción, la verdad. Muy creativo ese platillo. La verdad que no. Y yo esperando mi desayuno con cereal, chica. Se puede hacer. Bueno, le espera ya en la oficina. Sí, ni modo. Así es la vida, ¿no? Sí, bueno, la modestia. De cereales frente a aquel bombazo que aparece ahí en pantalla. Además, esa creatividad con la que está presentado allí ese platillo, ¿no? Debe ser muy rico. Bueno. Vamos a ver qué opina usted después mañana del cereal. Ya eso sabemos. Eso no es problema. Mira, pues las denuncias de falta de agua son las más recurrentes, estoy viendo allí en los mensajes que llegan. Así que bueno, las autoridades, el llamado por supuesto a que atiendan estas y otras denuncias de fallas en los servicios públicos. Por cierto, que quería aprovechar, ya que estamos en el tema de denuncias, que quería canalizarlo, tenía pendiente porque algunas personas se nos acercan, más lo hemos visto. Es el nivel de abuso de los llamados escoltas. Yo no sé si de funcionarios públicos o de personas privadas, pero son aquellas camionetotas, ¿verdad?, blindadas, a veces sin placa, que se atraviesan a los automóviles, que amenazan, bueno, de verdad que es un abuso total y absoluto lo que está ocurriendo. Yo no sé si eso puede tener o debe tener una normativa, pero el nivel de abuso y de impunidad con que actúan estas personas que le dan protección a funcionarios públicos, pero también a funcionarios privados, porque no sabemos ni siquiera quiénes son. Repito, a veces sin placas y aquellas le tiran las camionetotas, como suele decirse, encima a los automóviles en las avenidas, en las autopistas, un abuso, ¿no? Sí, sin duda. Sí, ahí tendría que haber como tú dices, una regulación. Sí, porque puede causar un accidente, obviamente, esta situación. No, y la amenaza, el amedrentamiento contra la gente, porque los he visto, o sea, claro. De verdad que es un abuso, ¿eh? Bueno, un llamado a las autoridades a que atiendan esta situación también. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Vamos a resumir titulares, ¿no? Tenemos el tema de las clases presenciales, el debate que se abrió desde el día de ayer. El gobierno dice que se incorporó el grueso de los muchachos a las aulas. Los sectores gremiales, los organismos de los docentes dicen que no es así, que hay deficiencias, sobre todo en el interior de la República, en cuanto a infraestructura física, en cuanto al tema salarial, que están muy descontentos a pesar de los reajustes, y además el sistema o la normativa de bioseguridad. Eso destaca en la agenda. Bueno, ya hemos reseñado en forma significativa la confusión que generó la implementación de la reforma de la ley de las transacciones financieras. Fíjense, a esto se le agrega el tema de las máquinas fiscales. Es decir, en el momento de la facturación, esas máquinas fiscales no están preparadas para retener ese 3% que allí se dice. Por ello, algunos comercios han decidido, hasta que no se aclare la situación, no cobrar en divisas. Recuerden que eso es para pago en efectivo, no con tarjetas de débito y crédito sobre cuentas en divisas en Banca Nacional o tarjetas de crédito y débito en cuentas en divisas, pero internacionalmente. Esas no pagan ese impuesto del 3%. Buena información que surge del mundo jurídico, la negativa de un tribunal a darle un permiso médico a la ex jueza Fiuni para tratarse un carcinoma. Definitivamente no puede salir del país, pues por recomendación médica además. También tenemos informaciones adicionales en la agenda nacional que presentaremos a todos ustedes. En la agenda internacional destaca la situación de Colombia. Muere una niña de 5 años, la segunda víctima del atentado terrorista que se atribuyen las disidencias de las FARC contra una estación policial el fin de semana en Colombia. Lo ocurrido en el Perú, el tema de la vacancia, la detención de personas vinculadas al presidente Pedro Castillo por hechos irregulares. También la decisión de la Corte Constitucional del Perú de darle libertad ya plena a Alberto Fujimori, aun cuando no podrá salir del país, el expresidente peruano.
Tenemos información deportiva, hay juegos de eliminatorias en el día de hoy para el Mundial Qatar 2022, algunos partidos importantes, el de Portugal y Macedonia del Norte para definir quién va a Qatar. Y acá en Venezuela hay un partido que llama la atención porque es la competencia entre Colombia y nuestro país. Venezuela está eliminada ya hace tiempo del Mundial, pero Colombia se le está jugando en ese partido en el día de hoy. En el espacio de la entrevista estaremos conversando con Saúl López, quien es el presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos. Y al final, arte y espectáculo, sigue el escándalo con el bofetón de Will Smith a Chris Rock. Así que, bueno, esto y mucho más en la primera emisión. Al retorno los detalles con Héctor y Gaudí Peroso. Héctor, buenos días. Buenos días, Carlos, amigos. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? En minutos, detalles de las informaciones más importantes de Venezuela y el mundo. No se vayan. La reforma de la ley a grandes transacciones financieras obliga a personas naturales y jurídicas a pagar un porcentaje del 3% de las transacciones en divisas o criptomonedas diferentes al petro cuando el comercio en el que usted cancele sea calificado como un sujeto pasivo especial. Esto significa que si usted va a pagar a un comercio grande que aplique a pagar el impuesto, tendrá que desembolsillar el nuevo tributo. Si bien en un primer momento se piensa que esto quiere decir que toda persona natural va a pagar el IGTF cada vez que vaya a extinguir un pasivo o participe en una operación de esta naturaleza, lo cierto es que posteriormente hay un decreto de exoneración que incluye una no sujeción, que básicamente señala que las personas naturales que realicen pagos desde sus cuentas nacionales o en divisas a través de puntos nacionales, pues estarán no sujetas a tales operaciones al IGTF. Usted como persona natural no tendrá que cancelar este impuesto cuando pague en un comercio o a una persona que no sea calificado como sujeto pasivo especial. Este impuesto, además de poner a los comerciantes en inseguridad jurídica, señalan que desincentiva la formalidad. Para tú precisamente prevenirte y evitar el pago, para optimizar y poder pues aprovechar de mejor manera tu dinero, vas a preferir comprar quizás a un puesto que está de manera informal. Colocan en una posición mucho más ventajosa a esos comercios que están al margen de la legalidad, que incluso importan, venden productos foráneos sin la cantidad de pago de impuestos a los cuales están sometidos nuestros productos nacionales, y por supuesto que los colocan en una situación de desventaja. La mayoría de los comercios grandes como supermercados están calificados como sujeto pasivo especial, es decir que si usted paga en dólares cancelará 3% del monto que compre. Señalan que en las mesas de consulta sobre la reforma no se escucharon a todos los sectores. Cuando tú vayas al supermercado, cuando yo vaya a la panadería, cuando nuestro amigo vaya a la barbería, muy probablemente tenga que pagarlo porque aunque él es una persona natural y no es un sujeto pasivo especial, ¿a quién le está pagando? Sí. Y entonces tiene el deber de cobrárselo. Esas son las implicaciones. La reforma exceptúa a aquellos que paguen en bolívares o en petros. Sin embargo, en el país no existiría la masa monetaria en moneda nacional para satisfacer las transacciones en dólares. ¿Quién tiene petros en Venezuela y quién tiene bolívares en Venezuela? En este momento conseguir bolívares en Venezuela es tarea difícil. Venezuela se convirtió en uno de los pocos países, por no decir el único, donde sus ciudadanos tienen que comprar su moneda. ¿Por qué? Porque el 65% de las transacciones es en divisa y nos pagan cuando nos pagan por nuestro trabajo profesional, nos pagan en divisa. Otro de los problemas que tienen los comercios es la adecuación de los sistemas y la adquisición de nuevas máquinas fiscales, pues solo este proceso puede llegar a costar hasta $1.000. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Y a partir del sábado 2 de abril, en las estaciones de servicio de gasolina subsidiadas del país se eliminará el pago en efectivo, quedará únicamente habilitado el sistema biopago para cancelar los litros otorgados en la plataforma Patria. Según PDVSA, este nuevo mecanismo que se aplicará tendrá el objetivo de agilizar el funcionamiento en las estaciones de servicio que surten gasolina subsidiada. Los conductores que reciben este subsidio, que son 120 litros mensuales, deberán tener en cualquiera de los monederos de la plataforma Patria el monto en bolívares digitales requerido a recargar.
En caso de no poseer bolívares en la cuenta, la plataforma Patria realizará adelanto de efectivo para que aquellas personas que no dispongan del saldo en el momento de recibir la asignación del combustible puedan beneficiarse sin contratiempos, siempre y cuando el monedero no disponga de un saldo negativo. Por lo menos esto va a acabar un poco con la corrupción, digo yo, si lo hacen correctamente. Usted cuando viene acá a recargar el tanque de su vehículo, ¿con qué método suele pagarlo? Patria. Siempre yo dejo dinero allí y pago con Patria. Es decir, con la bio... Ellos me hacen el descuento de Patria. Con la huella. Con la huella. Si se le recargan los litros mensualmente, ¿no ha tenido ningún percance en cuanto a eso? No, nunca. Nunca he tenido problemas, solamente con la huella, algunas veces que no me ha pasado. Si va a ser más rápida la situación, es buena. ¿Usted cree que eso puede agilizar la cola? Sí, puede agilizar la cola, sí puedo. Cuando usted viene para acá a recargar el tanque de su vehículo, ¿con qué método de pago suele pagar? En efectivo. ¿Es más rápido? Sí, porque puede haber pruebas con el punto, entonces de los bancos, entonces es más rápido. Hay que esperar a ver, porque siempre lo que pasa es que a veces no tenemos efectivo, no pasa la huella. Bueno, está bien. ¿Te le ha pasado que ha pagado con huella y no le pasa? No, sí, nunca me ha pasado, siempre me pasa la huella, pero hay muchos que no le pasan la huella. Este cambio no es del agrado para algunos encargados de las estaciones de servicio y asumen que esta medida reducirá las colas, pero no por el sistema automatizado que se va a aplicar, sino porque no todas las personas poseen cuenta en una entidad bancaria del Estado. Hay que ver porque todas esas cuentas, ese dinero que se va a depositar en el sistema monedero por el sistema Patria, eso pasa a las cuentas bancarias del gobierno. Eso no nos queda a nosotros, eso no es la cuenta de nosotros, es cuenta del gobierno. ¿Y eso podría ayudar por lo menos en disminuir las colas que se den diariamente? Sí, puede disminuir porque hay mucha gente que no tiene cuentas y no tiene litros asignados, porque aún los litros los están asignando por los dos últimos números de la cédula. Los conductores esperan que la opción de pago con la huella no retrase o sea un obstáculo para la compra del combustible. Manuel da Silva, Televen. Bien amigos, momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regresar continuaremos revisando otras informaciones de interés para usted. Ya veremos. Funcionan. Hay muchos apartamentos que hubo una oportunidad donde parece que hubo corte de algunos cables y eso afectó muchos apartamentos del sector. Está malísimo, yo tengo mi familia fuera del país, no puedo comunicarme mucho porque por eso están trabajando demasiado mal, porque puede ser a unos privilegiados y a otros no. ¿Cuántos años tiene usted sin el servicio? Desde que estoy aquí en Guarena hace 5 años. Otra denuncia que realizan los guareneros es la falta de presencia policial en horarios nocturnos. Piden a las autoridades que tomen cartas en el asunto, ya que estas horas son las preferidas por los delincuentes para cometer sus fechorías. Mauricio Cruz, Televen. Como un fraude, calificaron los profesores y demás trabajadores de la Universidad Central de Venezuela el incremento de sueldo decretado por el Ejecutivo. Amenazaron con irse a huelga de no aprobarse una nueva tabla salarial que esté por encima de la canasta básica alimentaria. Distintos gremios de la UCB se congregaron en una asamblea en la Puerta Tamanaco de la Casa de Estudios hasta el distribuidor Plaza Venezuela. Desde ahí denunciaron que les han quitado el 50% de la prima de antigüedad, entre otros beneficios, luego del decreto del aumento salarial. Un fraude, anunció medio petro y después el petro lo desaparecieron de la Gaceta y lo convirtieron en 130 bolívares cuando la realidad es que son 61 porque allí están tomando en consideración los bonos de alimentación y el bono de transporte que son equivalentes a 46 bolívares y el bono Simón Rodríguez que son 15.9 que en total da 61 más el aumento más el salario mínimo que teníamos era 169, lo que están incrementando son 61 bolívares, es la realidad. Pero no conforme con eso, ahora pretenden rasparse todos los contratos colectivos. Debido a esta situación, el llamado a clases presenciales de los estudiantes de la Casa que Vence las Sombras puede verse comprometido tras el posible cese de funciones del personal. Bueno, nosotros vamos a dirigirnos a los organismos internacionales, nos hemos dirigido al Consejo Universitario, el Consejo Universitario tiene que tomar en consideración lo que están expresando diferentes gremios y sindicatos y nosotros en particular hemos señalado que están dadas las condiciones para ejercer lo que la Constitución establece, que es el derecho a huelga cuando a uno le viola la contratación colectiva.
Los gremios afectados informaron que iniciarán un calendario de protestas. Una de ellas será el próximo miércoles 30 de marzo en la sede de la OPSU. Otra es en todo el territorio nacional y está programada para el 6 de abril en la sede del Ministerio del Trabajo en la Plaza Caracas de la capital y en las respectivas inspectorías del trabajo en cada estado del país. Jonathan Cárdenas, Televen. Interrupciones del servicio eléctrico con prolongación hasta 12 horas afectan a los zulianos. El fuerte racionamiento de 4 horas aumenta en su severidad ciertos días. Entre el pasado domingo y este lunes ya se aplican cortes adicionales eléctricos de 3 o 4 horas. Lo peor es que en ocasiones se registran fallas que dejan sin energía a comunidades enteras y quienes habitan allí confunden estas averías con los acostumbrados planes de administración de carga. Sin dejar de lado el detalle que indistintamente se tenga una falla puntual y sin importar su duración, de ser solventada y el horario coincide con el racionamiento, igual se suspende el servicio eléctrico. Es una verdadera pesadilla la que se vive en el Zulia. Estar sin electricidad afecta todos los servicios, desde telecomunicaciones hasta suministro de agua. Hay zonas que suman meses y hasta años sin servicio de agua por tuberías. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel, Televen. En el municipio Casacoima del estado del Tamacuro se realizó la dotación de equipos básicos por parte de la gobernadora Liseta Hernández para mantener los servicios públicos en la región. Aquí estamos de pie, atendiendo en la educación, en la salud, en la producción, en los servicios básicos de nuestro pueblo. Y nosotros seguir su ejemplo, presidente, seguir su ejemplo de lucha, de lealtad y de disciplina. Querido alcalde, que cada cosa que llegue al municipio Casacoima verdaderamente se queden en el sentimiento de nuestras comunidades, en el sentimiento de nuestro pueblo. Edgar Guzmán, alcalde del municipio Casacoima, afirmó que con la entrega de este camión cisterna se atenderán más de 3 parroquias que no cuentan con el servicio de agua por tubería. Otro, aquellas comunidades que aún no cuentan con el servicio por tubería, que es las comunidades que se van a atender. Eso incluye a la parroquia Juan Bautista Arismendi, la parroquia Imataca y por supuesto gran parte de la parroquia Manuel Piar. Igualmente contamos con el sistema de bombeo a través de la planta de tratamiento que atiende gran parte de la parroquia Imataca y gran parte de la parroquia Manuel Piar. Bueno, nosotros estamos de verdad complacidos con este gran esfuerzo que hoy viene a reivindicar al pueblo casacoimense y que hoy más que nunca le da fuerza en lo que ha pedido el presidente Nicolás Maduro. Fuerza en los servicios públicos. Asimismo, enfatizó en que sigue impulsando el sector productivo para garantizar la economía de la región. Desde el estado del Tamacuro, Maricelis Zambrano, Televen. En el estado de Nueva Esparta, la alcaldía del municipio Mariño celebró los 486 aniversario de Por la Mar con la inauguración del Paseo del Mar. A orillas del mar fue celebrada la sesión solemne junto al Consejo Municipal y autoridades regionales. Al finalizar el acto, el alcalde de Mariño, José Antonio González, inauguró el Paseo del Mar con una exhibición fotográfica a cielo abierto como un regalo para los porlamarenses en sus 486 años de fundada la ciudad marinera. Aseguró que recuperará la confianza en el sector empresarial para impulsar el desarrollo del municipio. ¿Cómo le generamos confianza al empresariado? Principalmente embelleciendo la ciudad, brindándoles seguridad, iluminándola y haciendo las reparaciones primarias en todas las calles y avenidas del municipio. Esto va a ser, o con esto vamos a lograr, de que los comerciantes y los empresarios volteen sus caras nuevamente a la ciudad de Por la Mar, que por mucho tiempo estuvo olvidada y no pues querían voltear a verla. Ahora sí se está sintiendo una nueva esperanza y poco a poco se está recuperando el comercio. Durante el acto protocolar fueron reconocidas personalidades del municipio, entre ellas Jonathan Rodríguez, director ejecutivo de Sebamar, quien recibió la orden del Hijo Ilustre de Por la Mar. Es un gran compromiso para mí recibir este reconocimiento como Hijo Ilustre, pues yo nací aquí en Por la Mar, en esta hermosa isla, y bueno, un compromiso que se tiene que traducir en más trabajo por mi comunidad, por mi municipio y en seguir aportando ideas que promuevan el desarrollo y el progreso no solo de Por la Mar, sino también del estado de Nueva Esparta. La autoridad municipal de Mariño también anunció que en los próximos días pondrá en acción el Plan Vías 4, que consiste en la recuperación junto al sector privado de los bulevares Calle Igualdad, Avenida 4 de Mayo y Santiago Mariño. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen.
En el estado Aragua, una comisión del CICPC desmanteló una banda que se dedicaba al robo en las unidades de transporte público. El director del CICPC, Douglas Rico, informó que los integrantes del grupo delictivo denominado Los Viejos se subían a las unidades colectivas y despojaban a los pasajeros de celulares, dinero y otros objetos de valor. Rico detalló que los detenidos fueron identificados como José Arturo Jiménez Montes, de 66 años, José Ramón Morillo Martínez, de 45, y Juan José Vázquez, de 53 años. Además, señaló que durante el procedimiento los funcionarios de la Delegación Municipal de Maracay recolectaron como evidencia 3 teléfonos celulares. En el estado Miranda, un hombre fue sentenciado a 11 años de cárcel por abusar sexualmente de su hijastro. El acusado, identificado como Johnny González, fue encontrado culpable por los actos de violación a un menor que tenía 9 años de edad para el momento del hecho, en el año 2019. La víctima confesó a su madre el abuso sexual mediante un papel donde detallaba que el hombre lo había tocado íntimamente en varias oportunidades. González también fue acusado por cometer actos lascivos con otro infante y se confirmó mediante una serie de exámenes médicos que padece trastornos de pedofilia, conducta repetida, tras haber sido abusado sexualmente por un familiar cuando era niño. La cárcel de Yare 3 fue escogida como centro de reclusión. Hacemos una nueva pausa acá en el Noticiero Primera. Autoridades del municipio de Bermúdez, en conjunto a la empresa privada, impulsaron este evento deportivo con miras a ser incluido en el calendario deportivo de la Federación Venezolana de Atletismo. La intención es fortalecer la productividad económico, turístico y deportiva en la entidad. Esta es una demostración clara de lo que podemos construir y hacer si trabajamos juntos. Eso fue de industria, la alcaldía, el municipio de Bermúdez, la gobernación, la gente que cree que apuesta al crecimiento y al desarrollo de este municipio. Por su parte, el delegado de la Federación de Turismo de la entidad, Freddy Mata, indicó que trabajan en una planificación que transforme a Carúpano en un municipio sostenible. Una visita de muchísimas personas al municipio de Bermúdez, Carúpano, disfrutando de nuestros productos turísticos que tenemos ya consolidados, una carrera, bueno, que nos llena de muchísima alegría. Los atletas con experiencia internacional, Luis Piamo, del estado Monagas, y Roselvis Moreno, representante del estado Nueva Esparta, fueron los ganadores de esta primera edición. Se espera que en los próximos meses se realice la Vuelta a Carúpano y la Vuelta a Paria. El propósito es convertir al municipio Bermúdez en una referencia deportiva y turística del estado y del país. Desde el estado Sucre, Luis Mar Chacón, Televen. Roberto Mancini confesó este lunes que tiene ganas de seguir al frente de la selección italiana, pues su objetivo es ganar un mundial. Momento de hacer una nueva pausa acá en el Noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Saúl López, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos. Ya venimos. Estamos con Saúl López, quien es el presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos. Importante, Saúl, que estés con nosotros, sobre todo porque viene esta conversación que vamos a desarrollar en un momento donde otra vez el gobierno está hablando de darle estímulos, de darle aliento, de darle forma e incluso reto a los productores del campo para que se convirtieran en los abastecedores del producto nacional. Eso es bien difícil, a esto le respondió recién el presidente de FEDEAGRO, Celso Fantinel, señalando que en algunos rubros, por ejemplo el arroz, no hay posibilidad todavía, que tendrían que pasar por lo menos unos 5 años, si acaso, dándole aliento y aporte financiero para poder, y así en otros rubros. Tú como representante de una sociedad como es la de ingenieros agrónomos, debes tener también un perfil de qué es lo que está pasando. O sea, ¿en qué momento será posible, como en el pasado, retomar el abastecimiento nacional? Y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, es un reto que nosotros visualizamos y que pese a la crisis debemos mencionar de que ha habido un incremento, una recuperación en muchos rubros. El maíz, tengo entendido. Sí, el maíz, por ejemplo, pasamos en el año 2020 de 140.000 hectáreas a 200.000 hectáreas y este año se proyecta ya para 300.000 hectáreas entre maíz blanco y amarillo.
Igualmente, bueno, el arroz requiere mucha más inversión y sin crédito es muy difícil y era parte de lo que mencionaba el presidente de Fedeagro. Y caña de azúcar también ha sido un rubro que ha crecido, pero tenemos una limitante, no es solo ampliar la frontera agrícola, porque tierras hay aptas para la producción, sino es un tema de financiamiento. Tenemos un parque de maquinarias con una obsolescencia muy elevada, sin repuesto, y sin maquinaria realmente plantear, abarcar mucha más superficie es difícil. Por eso nosotros creemos que debe aperturarse el tema financiero para que haya esa reposición necesaria y así poder plantearse si ampliar la frontera agrícola. Mientras tanto, en este interín hay que aumentar la productividad, es decir, los rendimientos. Sí, porque recuerdo, no sé si tú a lo mejor también lo pudiste escuchar, pero recuerdo que Maduro hablaba también de dar de alguna manera soporte, respaldo, pero ¿cómo lo haces? La banca pública, por ejemplo, tiene capacidad, tiene fortaleza para dar financiamiento. La banca privada está absolutamente limitada. Igual que la banca pública con el tema del encaje legal. Entonces, ¿qué hacer en ese momento? ¿Tendría el gobierno, Saúl, que desmontar el tema del encaje legal? Es decir, reducir aún más ese altísimo encaje que existe. Sí. Si no, la banca no puede prestar. No puede, y menos en un negocio como el agrícola, donde es un negocio que históricamente es riesgoso. Estamos hablando de un 30% de riesgo en promedio de Latinoamérica. Nosotros tenemos un riesgo que supera eso del promedio de Latinoamérica, un riesgo que ronda el 50% del negocio. ¿Por qué? Bueno, porque no es solo los factores tradicionales de clima, de factores bióticos, sino hay otros factores como el tema energético, como el tema de la inseguridad jurídica, personal, etcétera, que hoy en día lamentablemente vemos nuevamente un nivel de inseguridad personal muy elevado en los estados, sobre todo del Zulia. Sí, eso lo habíamos conversado con el presidente de la Federación de Ganaderos y con el propio presidente de Fedeagro, ¿no? Sí, es muy lamentable porque esto es un negocio que requiere una dedicación, estar todos los días en la unidad productiva, no hay vacaciones. Entonces, bueno, si a eso se le suma un tema de inseguridad personal, de verdad que complejiza mucho más la dinámica productiva. Y más en este contexto donde, lógicamente, hace falta producir más alimentos y tener un sistema alimentario más sostenible, no tan vulnerable como lo tenemos hoy en un conflicto bélico que se está suscitando. Sí, justamente me iba a referir a eso, a ver cómo lo están examinando ustedes, ¿no? Desde el punto de vista técnico, porque se está presentando una situación difícil, se va a presentar con mayor vigor esa difícil situación para el abastecimiento mundial en la medida, bueno, que los países puedan o no puedan recuperarse si es que finalmente se llega al final de esta guerra tan terrible en Ucrania. Pero eso tiene efecto en toda la economía planetaria y eso va a tener su efecto en Venezuela también. Sí, lamentablemente. O sea, ¿qué tiene que hacer el Estado, verdad, que es el orientador de las políticas, para dar el estímulo suficiente para que los factores de la producción privados puedan entonces arrancar y comenzar a producir? Bueno, y más que nunca, el hecho en Venezuela, la producción primaria debe ser priorizada. Y lo establece la misma Constitución, el artículo 305, que el Estado debe garantizar la seguridad alimentaria, pero promoviendo la agricultura sostenible. Dentro de los escenarios ya estamos viendo, nosotros los advertíamos hace algunos meses, un incremento que ya venía del precio de fertilizantes de más de 100%, ya este año está llegando, y en este mes está llegando un pico histórico de más de 150% de incremento en relación al año pasado. Sí, y nosotros que tenemos una dependencia desde el punto de vista de los fertilizantes a nivel internacional, importando desde Rusia, Turquía, etcétera, porque lamentablemente nuestra industria petroquímica no está formulando los fertilizantes NPK. Ahora, ¿qué debe hacer el Estado en ese sentido, Saúl? Priorizar las alianzas estratégicas con los sectores privados que permitan levantar la petroquímica de Venezuela y el tema de monómeros, solventarlo. Claro, ¿había mucha dependencia de monómeros o no? Sí. Representaban más de un 40% de la oferta del mercado nacional. Y lo otro, bueno, es el incremento de los precios de los alimentos. Ya estamos por encima de la crisis que vimos en el 2008. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos conversando, Saúl. Estamos con Saúl López, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos.
Seguimos con Saúl Elías López, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos. Bueno, decíamos que la dependencia sobre el caso de fertilizantes, bueno, la situación de monómeros ya sabemos que es bastante irregular. Hay que rescatar entonces la petroquímica venezolana, pero para eso se requiere inversión, si acaso del capital nacional, que ojalá fuera así, y también de un capital foráneo. ¿Cómo trabajar en ese sentido? El gobierno tiene claridad en esto. ¿Ustedes tienen alguna información en este sentido? Sí, entendemos de que han habido esfuerzos para reactivar la planta de Morón, la planta Hugo Chávez, que es la más importante en cuanto a la formulación de NPK. Sin embargo, es muy lento para los tiempos que necesitamos y sí tienen que haber confianza y condiciones de inversión claras, porque si no, ningún inversionista extranjero va a venir a invertir al país en una petroquímica que además es un gran negocio. Nosotros, dentro de las exportaciones, las principales que tuvimos fue metanol, que es justamente de Fertinitro y todo esto de la petroquímica. O sea, es un negocio rentable, sostenible, pero hay que tener condiciones claras por parte del Estado. Claro, porque si el Estado quiere e invita, ¿verdad?, al productor a que se involucre mucho más, primero el productor necesita el financiamiento, pero el Estado tiene también que tomar decisiones como, por ejemplo, el tema de fertilizantes. Pues tienes que de alguna manera que rescatar la petroquímica y elevar su nivel de producción. Sí, para no tener estos niveles de vulnerabilidad. Nosotros, dentro de lo que es comparando con otros países de la región, somos uno de los sistemas alimentarios más inestables, más vulnerables, porque dentro de la afectación del escenario que estamos viendo global, pudiéramos tener problemas en cuanto a la procura de lo que es el trigo. Nosotros, por lo menos anualmente, tenemos que importar 1.100.000 toneladas de trigo. Igualmente el tema del maíz amarillo, porque solo Rusia y Ucrania aportan a la oferta mundial 30% de lo que es la oferta exportable de trigo y 20% de la oferta exportable de maíz amarillo. Sí. Ahora, ¿qué rubros crees tú que serían más, no diría fácil, porque nada es fácil en este momento, pero cuáles son los rubros que pudieran tener el mayor atractivo para mejorar su producción? Por supuesto, con el apoyo y el respaldo financiero, ¿no? Sí, creemos que el tema del maíz es fundamental porque nosotros tenemos un hábito de consumo con el tema del maíz blanco. Se está haciendo un esfuerzo en incrementar la productividad, los productores están entendiendo de que contratando empresas que puedan hacer consultoría, inclusive tenemos acá en Venezuela al doctor Ernesto Cruz González, que es el presidente de ATIDER, que él tiene el récord mundial de rendimiento de maíz en el mundo. Y bueno, con esa tecnología creemos que sí vamos a poder superar las brechas desde el punto de vista del rezago que tenemos en rendimiento. Pero en otros rubros, por ejemplo, las hortalizas, las legumbres, en fin, todo eso, lo que se produce en los Andes, que es tan importante para el consumo nacional. Bueno, rubros de exportación también. Este año tenemos un balance muy positivo de frijol mung o frijol chino en portuguesa. Igualmente la ajonjolí, creemos que se puede retomar el girasol, donde ya tenemos know-how. Igualmente el tema frutícola para exportación. Ya sabemos que hay proyectos importantes desde el punto de vista del aguacate. La palma africana se está volviendo un rubro bien interesante, se está retomando, hay proyectos en el estado Zulia y son rubros que están ya anclados a una bolsa y se está cotizando y está generando desde el punto de vista igual que la ganadería inversiones interesantes. Tú hablabas de un tema y es importante dentro de lo que es la recuperación del campo venezolano, Saúl, de la situación de la maquinaria agrícola. O sea, el rubro maquinaria es terrible, hay una obsolescencia tremenda que tú mismo calificas y otros representantes del campo venezolano nos lo han dicho aquí. ¿Qué hacer en ese sentido? Eso también es financiamiento. Totalmente, financiamiento tanto... y esa fábrica de tractores iraníes y tal, eso es pura paja, ¿no? Sí, no ha funcionado lamentablemente, creemos que hay que hacer un esfuerzo mayor y que, bueno, si hay condiciones, veamos los ejemplos, por ejemplo, en Brasil, en Argentina, en el mismo Colombia. Plantearse también ese país donde cada productor, así tuviera menos de 10 hectáreas, tenía un tractor, es imposible, eso no va a volver, porque eso era un país donde era una renta exacerbada y estamos en unas condiciones distintas. Pudiéramos plantear, y es una alternativa que se ha visto en estos países, un servicio donde empresas y también asociaciones, sí,
compren Creo las que en el maquinarias. Zulia hay algo de eso, ¿no? Sí, por supuesto. Y ya, por ejemplo, Asoportuguesa lo tiene. Tienen sus maquinarias y atienden a todos sus agremiados. Es porque muchas veces esos tractores que tenía un productor de menos de 100 hectáreas, lo que trabajaba era muy poco. Sí. Y al final, mantener una maquinaria, el repuesto, el tema de la calidad es difícil. Entonces es mejor ese tipo de alternativa. ¿Cuál es la situación laboral, por ejemplo, Saúl, del trabajador del campo? Porque es importantísimo esa mano de obra, es vital en ese sentido. Sí, bueno, en tema de desarrollo rural, en todos los que hemos podido visitar a lo largo de los 17 estados que tienen vocación agroproductiva, hay, digamos, una inequidad muy notoria, muy notable. Hay sueldos buenos y sueldos malos, Sí, hay de todo. estados como Portuguesa, que es un emporio ya desde el punto de vista agrícola y agroindustrial, bueno, pagan muy bien a los agrónomos, a los empleados también. Antes era como una suerte de que nada más te doy comida y un poquito de sueldo, ahora no. Pero estados como Guárico está muy rezagado, igualmente, más que todo al oriente y al centro del país sigue habiendo un rezago. Justamente falta un tema de asociatividad, de seguir apalancando las cadenas de valor y hacia allá hay que apuntar, pues, porque veamos los buenos ejemplos de Portuguesa. El tema de las semillas también es muy importante en este caso, sobre todo los productores del campo en los Andes venezolanos se están quejando en ese sentido, traer la semilla, por ejemplo, de la papa desde Colombia y todo eso. ¿Cómo trabajar también allí? Es que es bien complejo el sector agrícola del mundo, ¿no? Y por supuesto el de Venezuela también. Sí, nosotros, por cierto, estuvimos el fin de semana pasado en Boconó, en el cuarto encuentro de Confepapas, que es una confederación nacional de papas que recién constituida, y estaban justamente hablando del tema de la semilla de papa, igualmente el contrabando de hortalizas de Colombia para acá, que ha afectado muchísimo la producción nacional y los precios. Ahí sí el Estado tiene que ponerle el ojo a ese tema y evitar que haya una competencia desleal. Cuando haya producción local, no puedes permitir el ingreso que afecte a los productores nacionales. Claro, y el productor nacional asume responsabilidades a pesar de los obstáculos, sobre todo cuando se trata de ese rubro y sobre todo en el sector de los Andes, que es tan vital para el abastecimiento nacional. Sí, todos esos rubros hortícolas, raíces y tubérculos, todo es 100% producción nacional. Bueno, ya veremos qué pasa. Ojalá vayamos por buen camino, Saúl, en ese sentido. Gracias por toda la información que nos has dado en la mañana de hoy. Nos vamos a una pausa, al regreso estaremos con arte y espectáculos en Lo Actual. Hola, ¿qué tal a toda mi gente actual? Feliz día para todos. Yo soy Maite García y les voy a estar acompañando durante estos minutos haciendo un recorrido por las noticias del entretenimiento para que ustedes estén al tanto de todo. Para estar en contacto también a través de las redes sociales, les dejo de una vez las cuentas, @loactual en Twitter, @loactualpiso.tv en Instagram y también mi cuenta personal, @MaiteGarcíaG, donde siempre los recibo con muchísimo cariño. Si ya tienen su cafecito en mano, pues vamos a dar inicio a las noticias de arte y espectáculo y les tengo que contar que el escritor venezolano Leonardo Padrón sorprendió a sus seguidores luego de compartir en su cuenta de Twitter un adelanto de su primera serie escrita para Netflix. Pálpito, qué orgullo esta noticia, esperemos pues entonces verlas y también que las críticas sean muy positivas para Leonardo Padrón. Hay que avanzar con más noticias para comentarles que Will Smith le pidió disculpas a Chris Rock por haberle agredido en los Oscar. El actor se excusó con Rock este lunes en Instagram por haberle propinado una bofetada en la gala de los premios cinematográficos, luego de que la Academia condenó el incidente que marcó la ceremonia el domingo. Asimismo agregó lo siguiente: me equivoqué y estaba fuera de lugar, me siento avergonzado y mis acciones no reflejan el tipo de hombre que soy. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y amabilidad. De igual forma se disculpó también con la Academia, los productores de la gala, los asistentes y quienes estaban viendo el programa. Wow, dude.
Creo que lo importante de un ser humano es reconocer cuando comete un error, así que creo que en este momento hay que aplaudir a Will Smith por salir y dar la cara. Pero hay que continuar hablando de venezolanos, y es que, bueno, ya como se les había comentado en un principio, con respecto al venezolano Leonardo Padrón, ahora tenemos a Ninosca Vázquez porque salió en el nuevo videoclip de Daddy Yankee. La modelo y ex reina de belleza volvió a paralizar las redes sociales tras aparecer como protagonista del videoclip del máximo exponente del género urbano y Rauw Alejandro, y es que la también empresaria criolla sigue dando de qué hablar con cada uno de sus logros de una extensa trayectoria repleta de éxitos. Y con estas informaciones, mi gente actual, culminamos por la mañana de hoy. De igual manera, recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen, también nuestro programa de las 9 de la mañana. Los dejo ahora con mis compañeros del noticiero y ya me integro. Bien, culminamos esta primera emisión del noticiero de Televen. Le vamos a dejar nuestra cuenta en Twitter, una de ellas, @el_noticiero, y también nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen.